Las cuentas del corazón. El legado de Auriel y Maura. Una lección en la universidad. El profesor Auriel, un hombre de cabello canoso y mirada sabia, entró al aula de la Facultad de Economía. Los jóvenes estudiantes hablaban de negocios, inversiones y éxito financiero. Auriel apagó el proyector, caminó hacia la pizarra y escribió una frase que congeló el ambiente. La peor quiebra financiera es la de un corazón que se vende por comodidad. Los jóvenes guardaron silencio. Auriel, con la voz pausada de los años, decidió que ese día no daría una clase de números, sino una clase de vida. Decidió contarle su propia historia, la historia de un amor que esperó 45 largos años en las sombras de una jaula de oro. El espejismo del éxito. Cuando tenía la edad de ustedes, comenzó Auriel, conocí a Maura. Nos amábamos con el alma, pero el mundo nos exigía estatus. A Maura la educaron para creer que el éxito era una fachada perfecta, un esposo con apellido respetable, una casa enorme y seguridad económica. Presionada por su familia y por los compromisos sociales, Maura eligió el camino seguro. Se casó con un hombre de negocios, un matrimonio de conveniencia donde el corazón nunca estuvo invitado. Yo me quedé atrás, atrapado en el orgullo y el dolor. Los jóvenes escuchaban atentos. Auriel continuó, ella pensó que el dinero compraría la felicidad. Pero los años pasaron. Maura tuvo hijos, asistió a las mejores fiestas, vistió ropa costosa, pero vivía en una prisión flotante. Su esposo y ella eran dos extraños compartiendo una cuenta bancaria. Mientras tanto, el tiempo, el único recurso que no se puede recuperar, se le escapaba entre los dedos. El despertar en la tercera edad. Hace solo unos meses, después de 45 años de distancia, la vida nos volvió a cruzar, dijo el profesor, con los ojos humedecidos. Nos vimos en una cafetería. Ella ya era una mujer de la tercera edad y yo un anciano. Nos abrazamos y lloramos por la juventud perdida. Pero el conflicto no había terminado. Maura seguía atrapada. Tenía miedo de separarse por los compromisos sociales, por el que dirán sus hijos ya adultos, y por la dependencia económica que su esposo usaba como un mecanismo de control. Auriel miró fijamente a una joven que tomaba notas en primera fila. A nuestra edad, jóvenes, el miedo es diferente. No temes al futuro, temes haber desperdiciado el pasado. Maura se dio cuenta de que sacrificar su autenticidad para mantener las apariencias de su familia no era una virtud, sino una condena. Entendió que sus hijos ya tenían sus propias vidas y que ella se estaba muriendo por dentro en una casa lujosa pero vacía. La decisión que edifica. ¿Saben qué hizo Maura?, preguntó Auriel con una sonrisa de orgullo. Tomó la decisión más valiente de su vida. Aceptó que el dinero no llenaba su vacío. Habló con su familia con la verdad, renunció a los lujos materiales y disolvió esa sociedad mercantil que llamaban matrimonio. No buscó destruir a nadie, buscó salvarse a sí misma. El profesor caminó hacia la ventana. Hoy, Maura y yo vivimos en un pequeño apartamento. No tenemos lujos, pero tenemos paz. Despejamos la economía de nuestras vidas para dejar espacio al amor, al respeto y a la libertad. Tuvimos que llegar a la tercera edad para entender que la verdadera riqueza no se cotiza en la bolsa de valores. El mensaje para la juventud. Auriel regresó a la pizarra y miró a sus alumnos por última vez antes de terminar la clase. Les cuento esto porque ustedes están comenzando a construir sus vidas. No cometan nuestro error. No se comprometan con los bolsillos, comprométense con los corazones. No construyan jaulas de oro de las que luego les costará 45 años escapar. Aprendan de los dolores de nuestra generación, la vida es demasiado corta para vivirla complaciendo las expectativas de los demás. El timbre sonó. Ningún estudiante se movió de su asiento. Por primera vez en el semestre, habían entendido el verdadero valor de las cosas.
El silencio en el aula era absoluto. Ningún estudiante recogió sus cuadernos, todos permanecían inmóviles, conmovidos por la crudeza y la honestidad de su maestro. De pronto, el mismo joven de la primera fila levantó la mano y, con la voz temblorosa, rompió el silencio. Profesor Auriel, por favor, no se vaya todavía. Háblenos de lo que nos espera más adelante. Díganos cómo protegernos de nosotros mismos antes de que construyamos nuestras propias jaulas de oro. Auriel miró el reloj de la pared. Sonrió con una ternura infinita, dejó el maletín sobre el escritorio y volvió al centro del salón. Está bien, dijo con calma. Tomémonos algunos minutos más. Pero no les hablaré como su profesor de economía, les hablaré como el anciano que desearía haber escuchado esto a la edad de ustedes. Apunten estos 4 consejos para el examen más importante, su propia vida. La trampa de las líneas de tiempo sociales. El primer gran error que cometerán al salir de aquí es creer que la vida es una carrera con paradas obligatorias. La sociedad les dirá que a los 25 deben tener un gran empleo, a los 30 un matrimonio perfecto, a los 35 una casa propia y un auto del año. Cuando se obsesionan con cumplir ese calendario, dejan de buscar personas y empiezan a buscar requisitos. Eligen parejas porque, ya toca, porque tienen una buena profesión o porque sus familias lo aprueban. Maura y yo caímos en esa trampa. Ella se casó con un cronograma, no con un hombre. No permitan que la prisa social les elija el compañero de vida. Es mejor llegar, tarde, al destino correcto, que temprano al infierno equivocado. El peligro de la inercia del confort. El segundo peligro que enfrentarán a los 35 o 40 años es la inercia. Es muy fácil acostumbrarse a una vida gris si esa vida es cómoda. El ser humano prefiere la seguridad de una infelicidad conocida que el riesgo de una felicidad por construir. Aprenderán a callar lo que sienten para no generar problemas. Cenarán frente a un televisor sin mirarse a los ojos, viajarán a playas lujosas para tomarse fotos y demostrarle al mundo que son felices, mientras por dentro se mueren de frío. La jaula de oro no se construye en un día, se construye barrote a barrote cada vez que ustedes aceptan la comodidad a cambio de su autenticidad. Si un día se descubren fingiendo una sonrisa en su propia casa, deténganse. Ahí empieza la quiebra. El costo real del que dirán. A medida que maduren, tendrán más ojos encima, jefes, amigos, suegros y, eventualmente, sus propios hijos. El miedo más grande de la adultez no es el fracaso económico, es el juicio social. El miedo a que digan que se equivocaron, que su proyecto de vida falló. Maura pasó décadas paralizada por esto. Pensaba, ¿cómo voy a destruir la familia perfecta que todos admiran? Pero escúchenme bien, mantener una mentira para proteger la comodidad de los demás es un acto de cobardía disfrazado de responsabilidad. Sus hijos no necesitan padres perfectos en matrimonios falsos, necesitan ver a seres humanos valientes que respeten la verdad. Él, que dirán, es una moneda que no compra nada valioso. La diferencia entre socio y compañero. Por último, jóvenes, aprendan a distinguir una sociedad mercantil de un matrimonio. Es excelente tener metas financieras juntos, comprar bienes y progresar. Pero si el único pegamento que los mantiene unidos son las deudas en común, los negocios o el miedo a dividir los bienes, ustedes no tienen una relación, tienen una empresa. El verdadero compañero de vida es aquel con quien puedes quedarte en bancarrota mañana por la mañana y, aún así, sonreír mientras toman un café de baja calidad en una taza rota. Si el amor no resiste la escasez, nunca fue amor, fue un contrato de conveniencia. Protejan su economía, sí, pero nunca la pongan por encima de la paz de su corazón. Auriel miró fijamente el reloj. Los minutos habían terminado. El aula seguía en un místico, pero esta vez, los ojos de los jóvenes brillaban con una comprensión diferente. Vayan a casa, concluyó Auriel con una sonrisa suave.
Sean exitosos, ganen dinero, conquisten el mundo. Pero cuando regresen por la noche, asegúrense de que la persona que los espera en la cama sea el amor de su vida y no el socio de su cuenta bancaria. La clase ha terminado. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor. Edifico para todos ustedes. El señor Álvarez Almonte.